Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión en este jueves 3 de noviembre, penúltimo día de la semana ya, y principiando noviembre, que ya verán, se nos va a ir en un suspiro. Yo esta mañana, entre un programa y otro, que es el que hago ahora para mayor, servicio a ustedes, que es a quienes nos debemos los periodistas, me he dado tiempo a ir a la compra y me he hinchado ya a comprar 2 botellas de champán, polvorones, mazapanes. Ya está ahí, la Navidad ya está ahí. Y además, bien contentos que nos ponemos. Por cierto, los comerciantes madrileños, le han pedido al alcalde Almeida y a Isabel Díaz Ayuso que no rebajen ni un minuto la iluminación de Navidad. Es lo que les queda después del invierno que les van a dar y que veremos a ver cómo termina. Esperemos que les vaya de la mejor manera posible, porque eso será síntoma todavía de que la economía no se ha hundido. Hoy les vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen mucho que ver con la economía, pero les vamos a hablar también, y además comenzaremos hablándoles de ello, de la exhumación cobarde, vil, miserable, con nocturnidad, con alevosía, que es como saben hacer las cosas estos cobardes que nos gobiernan, este gobierno social comunista, de los restos mortales, pues de lo que quede de ellos, del general Gonzalo Queipo de Llano. Antes voy a presentar a nuestros invitados y entramos ya en materia después y abordamos todos los asuntos. De izquierda a derecha, Fran Trejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. Bueno, pues si no me comparo estamos estupendamente. Gracias por acompañarnos una noche más en Los Intocables. Hugo Pereira, politólogo, ¿cómo estás, camarada? Pues un placer estar contigo una vez más, Eurico, y con toda esta mesa enorme y grande. Fantástico, don Manuel Bernaldez. Pues qué le voy a decir, que muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Y que muy buenas noches. Os comento, antes de comenzar, les comento que podéis vernos en nuestras 2 frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello, contáis con 2 direcciones, www.eldistrito.es y www.eldistritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y nos podéis enviar también mensajes al 669-728673 y si nos enviáis un mensaje, un WhatsApp, quiero información, pues os mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. Y también podéis descargaros distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y el sistema Smart TV en Content App Store. Y podéis utilizar también un Fire Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Ya sabéis que podéis vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y os comento también, antes de comenzar el debate de los asuntos de hoy, pues que, como sabéis, vivimos, cada vez hace más tiempo, ¿no?, que ocurrió esto, pero vivimos unos días en los que nos vimos recluidos en nuestros domicilios, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, tareas que nos han podido estresar y pueden seguir estresándonos o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy os presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como el L-triptófano y la L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina, una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren en CalPlus, en su tienda habitual, y en Parafarmacias Mundo Natural, pues todos estos productos que les ofrecemos. Pueden adquirirlo también directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con CalPlus de Mundo Natural. Y vamos ya a comenzar, y nos ha parecido bien pues arrancar por un asunto que es completamente emocional para millones de españoles. Le pese a quien le pese, y sobre todo al gobierno social comunista y a los perros mediáticos que ladran hacia quienes contamos las cosas como son y denunciamos pues atropellos como el que se ha vivido en Sevilla esta madrugada contra la memoria. Esto también es memoria histórica, o esto mejor dicho sí es memoria histórica y no la histérica de Irene y sus cuates, ¿no? Y después hablaremos de la pésima situación económica en Sevilla, en la Basílica de la Macarena, de noche con nocturnidad y alevosía, pues han sido exhumados, como les digo, los restos de Queipo de Llano y de Borquez. Ahí tienen las imágenes.
Ha cumplido así esta hermandad la orden gubernamental de los socialcomunistas. Sánchez y Bolaños han exhumado estos restos mortales y, bueno, pues que estamos ante un gobierno cobarde y vil y mentiroso que hace estas cosas de madrugada, por cierto, como hemos puesto muchos en nuestras redes sociales, porque no tienen arrestos ni lo que hay que tener a enfrentarse al clamor popular a la luz del día, y que además es un gobierno al que se le da mejor profanar tumbas y ultrajar a los muertos, porque con los vivos pues no pueden. Se les da mejor eso, digo, que no el proteger a los niños de los asesinos y de las asesinas, a las que sí, en cambio, protegen con sus aberrantes leyes de género. Fieles herederos de la tradición de sus conmilitones, padres, abuelos o héroes casi mitológicos de hace 90 años, que quemaron cientos de iglesias a lo largo y ancho de España, a lo largo y ancho del territorio nacional, y torturaron hasta la muerte y asesinaron a miles de sacerdotes y a miles de religiosas por el mero hecho de serlo. Y personas, esto se decía mucho entre las gentes extremistas de izquierdas, socialistas, comunistas y anarquistas de la época, ¿por qué le han matado? Porque eran mucho de iglesia. Quien tenga abuelos o padres ya de mucha edad que lo hayan vivido saben de lo que estoy hablando. Esto es lo que hay, esta es la verdad del socialismo y del comunismo. Por cierto, que la actual basílica se levanta sobre los restos de la que habían quemado los pistoleros socialistas y comunistas en 1936. Yo esto no lo sabía y esta mañana, preparando este programa, pues lo vi. La talla de la Macarena se salvó de las iras de estos criminales porque los fieles la escondieron en un domicilio particular desde abril de 1936. Pudo volver a ser venerada porque a Queipo no pudieron vencerle y los nacionales vencieron la guerra. Si no, hubieran acabado con ella como acabaron con tantas imágenes de vírgenes, de cristos y de santos, y con tantas obras de arte de un valor incalculable, porque además ellos, que se erigen siempre en defensores y panegiristas de la cultura, solamente de la suya, son los mayores bárbaros, en el sentido clásico del término, que han conocido los siglos, entre el cielo y la tierra. Vamos a escuchar, y después abrimos el debate ya con Trejo, con Manuel y con Hugo Pereira, vamos a escuchar primero esa jactancia infantil y digna de mejor causa de ese mediocre abogado devenido en ministro de la Presidencia y que va a durar 3 días más, porque va a terminar en el punto limpio, es decir, en el contenedor de basura del Partido Socialista, que es la Alcaldía de Madrid, un tipo llamado Félix Bolaños. Que la ley de memoria lo que hace es que dignifica nuestra democracia, la pone en los mejores estándares europeos, con leyes tan similares como la nuestra que existen en otros países que han sufrido dictaduras, también como la sufrió España, y por tanto hoy lo que ha ocurrido es que nuestra democracia es más digna, es mejor, porque no puede haber ningún lugar de homenaje a genocidas y personas que mandaron fusilar a 45.000 seres humanos en Andalucía durante la represión de la dictadura franquista. Por tanto, hoy es un día de dignidad y es un día también para recordar a esas víctimas y pensar por un instante en ellas, sabiendo que lucharon por la democracia, lucharon por la libertad, que la represión franquista acabó con su vida, pero que hoy nuestra democracia salda una deuda con ellas, evitando que este tipo de genocidas puedan tener un lugar de homenaje en un edificio público. Lo dicen los fulanos, que buena parte de ellos estudiaron sus carreras en centros elitistas o fuera de España porque eran hijos o nietos de próceres franquistas, que venían de familias bien, niños pijos que salieron sociatas o salieron comunistas y que deberían limpiarse la boca antes de hablar de algunas cosas, porque muchos de ellos además son poseedores de un notable patrimonio inmobiliario heredado por sus padres o por sus abuelos en los tiempos del malvado dictador. Don Fran Trejo. Aquí a Félix Bolaños hablar de que es un gran día para la democracia, pues a mí me parece que es un mal día para la sociedad española, ¿no? Porque cuando atendemos a leyes de partido, como es la ley de memoria para la democracia, o la ley Bildu, o la ley ETA, o la ley del PSOE, como se le conoce, estamos desatendiendo a una parte de la sociedad. Podría ser un gran día para la democracia si esa ley, que no debería de existir, se ocupara de todos los españoles, ¿no? De una parte de los españoles. Podría ser un gran día para la democracia si esa ley, por ejemplo, en lugar de pensarse que entra o tiene validez desde el año 39 hacia el año 83, entrara en vigor en el año 34, ¿no? Podríamos decirle al señor Bolaños, a este señor que, como bien dices tú, esperamos y deseamos, y yo en particular, que termine en el punto limpio de
del centro de Madrid, allí ocultado bajo las hojas de los árboles, habría que quizás explicarle dónde está el golpe de Estado, quién dio el golpe de Estado aquí en el año 34, y que lo que hizo Franco no fue un golpe de Estado, sino fue un alzamiento contra el golpe de Estado para tratar de deponer la democracia, ¿no? Había que explicarle también a Félix Bolaño que quizás no sepa quién es Vicente Rojo Junts. Vicente Rojo Junts, el jefe del Estado Mayor militar del Frente Popular, ¿no? de los republicanos. Y habría que recordarle dónde murió este señor. Este señor murió en el año 66 en Madrid, en su casa, en su cama. Nadie ha dicho absolutamente nada de él. De la parte de la derecha nunca ha pedido que se exhumen la tumba de Dolores Ibárruri, la Pasionaria o la de Largo Caballero. Jamás, jamás. Y ojo con los crímenes execrables que hay por parte del bando republicano. Ojo con ellos, porque claro, dignificar la democracia sería, por ejemplo, haber pasado por Paracuellos del Jarama. Haber pasado por Paracuello del Jarama y no haber ido a Colmenar, donde estaban desenterrando a unos muertos de la Guerra Civil. Y cuando le preguntaron, oiga, ¿por qué ustedes no van a Paracuello? Y digo, bueno, este tipo de preguntas no son óptimas para este lugar en el que estamos. No, claro que son óptimas para este lugar donde estamos, y claro que son óptimas para dignificar a todos nuestros antepasados, los que lucharon por un lado y por otro. O todos moros o todos cristianos, pero no moros y no cristianos. Hugo Pereira, politólogo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, mi simpatía hacia el general Gonzalo Queipo de Llano se resume en la nada. Es decir, no me produce ningún tipo de simpatía. Es un personaje que sinceramente me produce asco, lo digo así de claro. Es decir, no solamente por el tema de los fusilamientos, sino que porque nos dejó frases en la historia como, por ejemplo, matad a los afeminados como a perros, ¿no? Entre otras frases, entre otras barbaridades absolutas que dijo Gonzalo Queipo de Llano. Entonces, partiendo de la base de que no tengo ningún tipo de simpatía hacia este personaje, claro, el problema está en que quienes nos quieren, como decía Félix Bolaños, dignificar la democracia, dignificar la historia, pues son aquellos que, como bien estábamos comentando, son aquellos que perpetraron un golpe de Estado en el año 34, por ejemplo, es el Partido Socialista, un Partido Socialista que tiene una historia, bueno, pues con revoluciones armadas, violentas, con golpes de Estado, con asesinatos, es decir, que sean estos quienes nos vienen a dar lecciones de ética, de moral, quienes nos vienen a decir que hay que dignificar la democracia, la historia, la memoria democrática, pero por favor, es como si ahora nos viene un pirómano a darnos lecciones de cómo cuidar los bosques. Y dices tú, bueno, pues oye, está muy bien la historia, pero desde luego no tiene ni autoridad ni es la persona adecuada para darnos lecciones. Y este es el asunto, insisto. Mi simpatía hacia el general González Queipo de Llano es que está en -100, en -50, y sinceramente pues es una persona que me da exactamente igual. Pero insisto, las lecciones de ética y moral y de democracia, bajo ningún concepto, y esto sí que es historia democrática, es memoria democrática, mejor dicho, no las puede dar el PSOE. Las lecciones no las puede dar el PSOE, y creo que esto es algo que es evidente, ¿no? Y que compartimos todos. Y luego está la tercera derivada de todo este asunto, y es la exhumación, es decir, el profanar tumbas. O sea, como decía Alberto Núñez Feijóo, es decir, en vez de darnos soluciones para los vivos, este gobierno está profanando a los muertos. Entonces, es que aquí esta es la situación actual. O sea, ¿qué soluciones dio a los vivos? ¿Qué soluciones dio a los españoles? Ninguna. Es decir, España va de mal en peor. Luego hablaremos del desempleo, pero hablaremos de los verdaderos datos del desempleo, no los que nos dice el gobierno. Luego vamos a hablar a continuación de ello. Pero insisto, ninguna solución para los vivos y profanan a los muertos. Aunque los muertos, pues como es el caso de González Queipo de Llano, pues no produzcan, al menos en mi caso, 0, -50, -1500 de simpatía, desde luego profanar a los muertos, pues oye, es bastante, diría, deleznable. Gonzalo Queipo de Llano. Don Manuel Bernaldez. En mi opinión, falleció en el año 51. Yo creo que es un hecho que nadie discute, y por lo tanto desenterrarlo 71 años después parece un poco, como mínimo, tardío. Y además yo pienso que es como si en la Primera República se hubiese cuestionado a Narváez. Como si en la Primera República alguien hubiese dicho... O a Viriato. Claro, no, pero Narváez, como alguien más cercano, un general más cercano, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo es una hemiplegia intelectual absoluta y política. Yo creo que la reconciliación
fue la Constitución del 78 y allí hubo mucha legislación para tratar de paliar pues todo lo que había habido en los dos lados de la guerra civil. Venir ahora, 45 años después, a volver a manipular y a manejar todos estos temas, yo creo que es un peligro increíble. Y además olvida que Queipo era un personaje muy controvertido. Fue una persona que estuvo en contra de la dictadura de Primo Rivera. Es histórico su conflicto con José Antonio, que se llegaron hasta a pegar. Hubo un incidente violento las manos, entre los dos. Fue un hombre que conspiró contra la monarquía. El golpe de Cuatro Vientos, en el que estaba un hermano de Franco, el famoso Franco. aviador. Luego lo mandaron desterrado a Francia, intimó allí con los socialistas que estaban desterrados, volvió cuando la República triunfa y lo nombraron capitán general de la primera región militar de Madrid. Era un hombre que, según se dice en la nota, paseaba con el coche que había tenido el rey y Primo Rivera, creo que paseaba con el coche que había tenido Primo Rivera durante la dictadura y montaba los caballos que había tenido el rey. O sea que era un hombre que hacía realmente alarde de que era un republicano absoluto. Y luego llegó un momento... El general Franco lo fue hasta Hasta casi hasta el final. Sí, claro. Fue director de la Academia Militar de Zaragoza y estuvo de perfil hasta prácticamente unos días antes del alzamiento. Y de hecho vino a poner orden cuando vino de... Este hombre Eurico es consuegro de don Niceto Alcalá Zamora. Sí, lo sé. Hay un hijo famosísimo, yo como abogado, para mí es una eminencia del derecho procesal, don José Alcalá Zamora Queipo de Llano, y un gran poeta además, y que es un hombre que ha vivido, por una parte, nieto de Queipo de Llano y por otro de don Niceto. Y yo creo que esas personas tendrán que decir también algo, la manipulación que se está haciendo de la memoria hemipléjica que tenemos. Por otra parte, no olvidemos que cuando destituyen a Alcalá Zamora es cuando se convierte, podemos decir, en golpista Queipo de Llano, porque lo ve una afrenta a su consuegro. Y entonces cuando... No es que fuera una afrenta, es que eso es un golpe de Estado dentro de un golpe de claro, Estado, porque violan la Constitución republicana y quebrantan todas las leyes y arrancan a don Niceto Alcalá Zamora de una forma inicua, usted que es abogado lo sabe justificar jurídica y políticamente mucho mejor que yo, para que Manuel Azaña sea presidente de la República. Y es curioso que Queipo ya no había estado a las órdenes de Manuel Azaña cuando fue ministro de la Guerra. Cuando fue ministro de la Guerra. Manuel Azaña, y había sido uno de los que había hecho por la normativa o había colaborado en la implementación de la normativa del ejército de Manuel Azaña. Sí, por lo tanto, es un personaje histórico que murió en el 51, que han pasado 70 años y que yo creo que hay que respetar las tumbas. Yo creo que es una barbaridad todo esto. Yo creo que deberíamos ir un poco más a profundo. Es verdad que hay que hacer pedagogía, hay que hacer historia, hay que recordar los hechos, como estaba haciendo ahora don Manuel, como hemos hecho aquí en la mesa. El hecho de que comentemos esta situación no quiere decir que seamos amigos o seguidores de Queipo de Llano, porque al final no deja de ser uno de los un personaje histórico más de esta sociedad española, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ir es analizar... Ahí no había ninguno que fuera un hermano de la caridad, porque si nos ponemos a hablar del general Yagüe y el controvertido, que hay un lío ahí, que si pasaron a cuchillo a 1.000 o a 5.000, tú eres extremeño... Por ejemplo, en Badajoz, en la famosa... En Badajoz, en la Plaza de Toros de Badajoz, que decían que Yagüe no hacía prisioneros, ¿no? Bueno, lo decían muchos, ¿no? Porque te los dejabas a la espalda y además había que alimentarles y eso costaba... Te los quitaban de y eso costaba dinero, pero si nos ponemos a analizar a Juan Negrín, uno de los mayores ladrones, y lo digo así, lo he repetido millones de veces, de la historia de España. ¿Dónde está Negrín, el oro del Banco de España? Indalecio Prieto, un fulano que iba con pistola, iba armado al Parlamento. Encontraron mucho dinero después en cuentas corrientes privadas en México de familiares de Indalecio Prieto. Hombre, por Dios. El Vita, claro, el caso del Vita. Claro, efectivamente. Y Largo Caballero, ¿quién era Largo Caballero? Lenin español. Y de esta gentuza, y lo vuelvo a repetir, sé que tienen familia, me da igual, todos tenemos y todos tienen familia, y además con el apellido es muy fácil determinar quiénes. Siguen teniendo estatuas. Don Juan Negrín en las Palmas de Gran Canaria, porque era gran canario, un tipo con un apetito desmesurado, del de la gula y del otro, o Largo Caballero o Indalecio Prieto. ¿Por qué, si han quitado todas las estatuas de Franco, no quitan las estatuas de todos estos asesinos y ladrones? Pero ahí lo que tenemos que entrar es, por ejemplo, en el complejo de otros políticos. Es decir, por ejemplo, la estatua de Largo Caballero que está en el edificio de Nuevos Ministerios en Madrid. El señor
señor Almeida, ¿qué hace que no la retira? ¿No? Es un insulto a España, a los españoles, y si ya me pone al bando nacional. Porque claro, aquí este gobierno no está hablando de satisfacer deuda, de llegar a un acuerdo y estar todos a gusto y qué bien, no, aquí estamos hablando de bandos. Han vuelto a traer la palabra bando, de hecho el que la trajo fue Rodríguez Zapatero y la ha metido mucho más, ¿no? Bueno, en el fondo pienso que es una cuestión, cuestionar la Constitución del 78. Ahí fue, por decir, el gran abrazo de la reconciliación. Igual que el abrazo de Vergara, de Espartero con Maroto, fue el final de la primera guerra civil, que fue la guerra carlista. No y nadie ha don cuestionado a Manuel, que estos Espartero. son capaces de cambiar el nombre a la calle Príncipe de Vergara porque alguno pensara que era franquista. Pero fijaos, si es que... Pero es que yo creo que la guerra Espartero. civil en España ha acabado con la reconciliación, el abrazo Vergara. Y luego, históricamente, en el 78 se acabó con todo lo que podía haber. Se tiró a la cadena, podemos decir. Claro. Se hizo ¿Qué hicieron las una Cortes? constitución de consenso. ¿Qué hicieron y las ese Cortes? consenso se quiere romper. Yo creo que todo esto es una finalidad de volar la constitución. No tiene otro sentido. La finalidad de toda esta historia yo creo que es conseguir votos. O sea, al primero, eso yo creo que es evidente. O sea, al primero. ¿Pero quién que los no va a le votar interesa. por esto? Bueno, hay gente. Los hay sectarios. Gente, No, yo hay sí gente estoy. Hay gente que eso opino igual, genera votos. Al primero Revuelve las vísceras, la fibra, de la peor pues fibra decía de... Zapatero, Pero que hay una mezcla increíble en los descendientes actuales de los dos bandos. ¿Quién puede tener un pedigrí puro? O sea, a mí que me lo indique. Si alguien tiene un pedigrí puro... Da igual, claro. pero esto no quiero poner los símiles futbolísticos que ponemos siempre, porque son empobrecedores, pero yo creo que Hugo tiene razón. Es decir, agita las más bajas pasiones de parte, Como no decía digo de la Zapatero, totalidad del tensión. respetable. Hay que generar tensión en el Claro, ambiente, máxime con ahora esto que y viene otras elecciones. cosas. ¿Por qué esto no lo hicieron antes? ¿Por qué el tema de la memoria democrática histórica, lo de equipo de llano, Porque de Franco tenemos y tal, 4 no sé millones qué? de parados y un Bueno, invierno claro, que está a claro. punto de llegar. Que esa es la cuestión, esta es la base del asunto. El primero que le importa 3 cominos, ¿quién era el tal Queipo de Llano? El primero que le importa 3 cominos, más que nada porque ni lo han conocido, ni han Pedro vivido en la Sánchez. época, tal. Franco, el primero que le importa 3 Pero cominos... ¿quién compra es el esa gobierno. mercancía a estas alturas? ¿Quién compra? Mucha hay sectaria, gente te sectaria y sorprendería. parte de la Gente. sociedad que está podrida. Te sorprendería, pero Lo tú decimos fíjate, a ayer veces. por ejemplo en Sevilla había podemitas y demás criticándolo y poniéndolo a escurrir de un burro, en ¿no? Twitter hoy, todo el mundo y luego- hablando del tema luego del yo, de Llano. lo que sí que me gustaría- Pero entonces lo hubiesen sacado en público. Cuando lo han sacado de madrugada, lo hubiesen sacado en público fue como la Macarena, y no como el avisaron caso al de gobierno. Franco. Como el caso de Franco. Pero no avisaron Franco lo al hicieron gobierno. con luz. Ahora vamos a ir a eso. Claro, Es que porque es no ahora curioso, vamos a ir a es eso. curioso. al gobierno. Fue Ahora la vamos a ir a hermandad eso. de la Macarena quien sin avisar No, al pero, gobierno... pero ¿por qué ¿Pero no lo por han qué? hecho con luz, con la televisión y tal, como el caso de Franco? Permitidme Para dar un darle dato. votos al Bueno, gobierno, yo para esta... darle votos al Yo gobierno. quería entrar en ese tema y Vamos, el tema de la Iglesia, la conferencia permitidme una episcopal mínima y el exégesis, propio dos Vaticano. líneas sobre esto, un introito y tal. Esta mañana, por ejemplo, sería oceánico el hacer un resumen de redes sociales y de muchas de las cosas que se han dicho en tertulias de radio, de televisión o en prensa escrita y digital. No es que te tenga ni te deje de querer, querida, es irónico, Esther Palomera, un especial cariño, pero dice Esther Palomera, que fue subdirectora con Paco Maruenda de La Razón hace años. Oye, que no pasa nada, ¿eh? Algunos hemos estado siempre en el mismo sitio y otros basculan, porque yo entiendo que hay que llevar un sueldo a casa. Dice que a un personaje, no sé, lo califica mezquino, no sé cómo, a los muertos no se les insulta, hombre, a los no se les insulta y tal, aunque yo acabo de hacer unas cuantas referencias a Negrín, a Prieto, a Largo Caballero y tal, y he dicho, no, si lo hacen porque no hay, perdónenme, como no es horario infantil ya y está escrito en una red pública, es la única licencia que me permito en todo lo que queda de programa, porque no hay huevos de hacerlo a la luz del día. Esa es la auténtica realidad. Llevo media mañana hablando con mi buen amigo Borja Jiménez Francisco. Mira, podíamos, pero él está trabajando lógicamente, a ver si mañana o la semana que viene un día le traemos, aunque sea por Skype, porque él está en Sevilla. Fue el primero, de hecho, que... Fue el primero en dar la noticia a las 11:30 o las 12, pues cuando estábamos terminando ya anoche, pues yo vi, que luego también vi minutos después, también un flash urgente de ABC en forma de un tuit y estaba allí. Bueno, entonces él se acerca a un menda que no sabía quién era y este debía ser el hermano mayor de la cofradía, que resulta que es un militante del PSOE, porque es que Borja lo conocía y tal. Y entonces el tipo lleva enfadado toda la mañana, que acabo de poner un tuit en apoyo a mi buen amigo Borja Jiménez Francisco, responsable
la edición andaluza de OK Diario, porque luego parece ser que se desdice o se avergüenza ahora de que es del PSOE, que no, que en realidad no es del PSOE. Borja, que es un lince y uno de los mejores periodistas de investigación que tenemos, ha descubierto que este señor, el hermano mayor, o este tío, además se está pillando de un chiringuito socialista y tal. Es decir, claro, y entonces, y os voy a pedir, porque es pertinente, y después te vuelvo la palabra a mis tres contertulios, el tuit de Iván Espinosa de los Monteros. Mira a ver si tienes ahí el pantallazo, que abunda lo que estamos diciendo. El gobierno sigue con su valerosa, entiendo, claro, lógicamente que es irónico, guerra a los muertos, y ha desenterrado a Queipo de Llano con nocturnidad y alevosía. Es inexplicable cómo Fernández Cabrero, creo que leo bien el apellido, el hermano mayor de la Macarena, se ha doblegado tan sumisamente al gobierno. Y resulta que nos enteramos que hay, en esa hermandad, insisto, hay unos cuantos militantes socialistas. Vamos por orden, Fran Trejo. A mí lo que me parece realmente tremendo es la posición de la Iglesia. Sí, bueno, con la Iglesia hemos topado. Pero es que también hay que decirlo. Desde Añoveros, que le respaldó el Vaticano y amenazó con excomulgar a Franco, a Arias Navarro y a todo el gabinete. Pero aquí hay que hacer una comparativa entre el padre Cantera y, por ejemplo, el hermano mayor o el responsable de la Basílica de la Macarena, ¿no? Claro. Aquí en Madrid se luchó hasta el final, sí. Y aquí no han... Claro, tú acabas de dar un dato que yo desconocía, que el hermano mayor es un meapilas. El hermano mayor de la Basílica de la Macarena pues es socialista, claro, así no me extraña que haya ocurrido, ¿no? Pero a mí, en un templo, que los templos son privados, que los templos pertenecen a la Iglesia, que el último propietario, por decirlo de alguna manera, de los templos está en el Vaticano, y que la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española, esté tan callada, haya permitido el levantamiento del cadáver de este general, pero que hoy hablamos de Queipo de Llano, pero que mañana vamos a hablar de cualquier otro, y que nos pueda estar incluso más cerca de lo que pensemos, ¿eh? Eso es muy grave, Y ahora no me extraña el viaje que hizo Bolaños hace unas semanas o meses al Vaticano. ¿A qué va Bolaños al Vaticano? Bolaños no va al Vaticano a visitar al Papa y decirle, vengo aquí a expresarle mi simpatía, Papa Francisco. Bolaños va a decirle, oiga, o ustedes respaldan las exhumaciones que vamos a hacer nosotros, o el concordato con la Santa Sede va a empezar a peligrar. Y dice el Papa, perfecto, porque claro, si yo ahora tengo que empezar a pagar por todos los bienes inmatriculados, ni te cuento, ni con el DOMU vamos a tener lo suficiente como para hacer frente a esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que destacar el papel tan nefasto que está haciendo la Iglesia cuando fue precisamente el bando nacional el que la protegió de todos aquellos expolios, y Eurico lo ha dicho al inicio del programa, ¿no? de cómo los rojos quemaron la Basílica de la Macarena en el año 36, ¿no? En la que posteriormente pues, fue enterrado este general como sería enterrado cualquier otra persona, ¿no? Esto es tremendo el papel tan nefasto de la Iglesia Católica. Así les va, ¿eh? De hecho, así les va, porque cuando quieran ir, y habrán desaparecido. Lo siguiente que vendrá será la voladura de la cruz del Valle de los Caídos. No, y lo siguiente será incluso que para el gobierno lo que diga Eurico, lo que diga alguno de nosotros, pues sea constitutivo de delito franquista, imagínate, por decir una tontería, y que nos exhumen también a nuestros familiares, tal, no sé qué decir. Que esto al final va a llegar a un punto en el que, como encuentren que esto efectivamente les da votos, pues va a ser una cascada. Por eso yo decía que es una ley de partido y no es una ley de Estado ni de gobierno, es una ley de partido. Es que esa es la base, es lo que decíamos antes, ¿no? Al primero que le interesa tres cominos, el tema de Franco, el tema de Queipo de Llano, el tema de la dictadura, el tema de no sé qué, es al gobierno. Lo que quiere es buscar votos, es decir, vender esto a la opinión pública, que se hable de esto y no del desempleo, que realmente fue lo que subió, como hablaremos luego, que no se hable de que somos el país que todavía no recuperó pues los niveles previos a la pandemia, y una serie ingente de cuestiones económicas negativas, ¿no?, que estamos sobrellevando. Hay una cuestión importante que publica el Confidencial, y es que el gobierno afirma que la Macarena exhumó a Queipo de Llano sin notificación previa. Es mentira. Sin notificación previa, porque dice que claro, el protocolo elaborado por el Ministerio de Presidencia pues abogaba porque hubiera un representante de la hermandad y, atención, un representante del gobierno en la exhumación. Sí, claro. Representante del gobierno que no hubo, porque Televisión el gobierno española, no fue avisado. Como la retransmisión que hicieron de la exhumación de Franco. Claro, ¿no? o sea, el protocolo, digamos, que había puesto encima de la mesa el gobierno era que también hubiera un representante del gobierno,
representante del gobierno en esa exhumación. Y sin embargo no hubo ninguno porque no fue avisado el gobierno. ¿Y quién era el hermano mayor de la basílica? Claro, entonces ahí... Socialista de pro, claro, y como bueno, se ha dicho en la mesa, cobrando de un chiringuito. Claro, del entonces PSOE. que ahí hubo efectivamente algo que no cuadra, es evidente, ¿no? Pero en cualquier caso, además yo creo sinceramente que al gobierno le hubiera compensado una exhumación a plena luz del día, con las cámaras, con los focos y habiendo hecho previamente una rueda de prensa. O sea, eso es lo que le hubiera compensado al gobierno. Es decir, que la exhumación no fuera con alevosía y nocturnidad, sino que fuera al día siguiente por la mañana con 50 cámaras, Yo creo que no, cámaras grabando. ¿Sabéis qué pasa? Y ahí yo yo creo que voy a enlazar con lo que decía ¿Sabes? antes don Manuel Bernaldez. Nos están preparando mis compañeros de realización una secuencia de 4 pantallazos que ahora en un minuto vamos a ver y que van a enriquecer todo lo que estamos hablando. Claro, don Manuel, no dan una rueda de prensa porque efectivamente agitan las bajas pasiones de unos, pero saben que también luego es impopular para otra parte. Efectivamente. Entonces aquí el tema es quedarse un poco en el medio pensionismo, ¿no? Tengo yo la sensación. Sí. Porque anoche había gente, por lo que me comentaba Borja, gente de Podemos ahí dando por el saco, perdón por la vulgaridad. En la televisión solo ha salido una persona, una señora, gritando, y otros muchos chillándole al gobierno socialcomunista. Había un grupo, parece ser, que ha aplaudido los restos del general Queipo Llano, y luego había una señora que recitaba en voz alta la persona que había fusilado, aparentemente, porque no creo que lo fusilase directamente, supongo que serían órdenes en un periodo de guerra civil, pero bueno, recitaba los nombres de las víctimas de Queipo. Entonces, eso es lo que ha salido en televisión y que yo he visto. Pero insisto, yo pienso que en este caso que estamos hablando de la cofradía, el papelón ha sido morrocotudo, Sí. O sea, el tener que aceptar porque estamos hablando de la iglesia. Yo creo que aquí la propiedad es de la cofradía. La cofradía tiene unas instalaciones en que se le requiere que una persona que tiene allí desde hace 70 años y que fue un benefactor además de la cofradía, la desentierre, que se lleven de allí los restos. Y la cofradía, supongo que habrá, de acuerdo con sus órganos sociales de administración y gobierno, habrán tomado la decisión de aceptar el requerimiento y hacerlo cuanto antes para evitar mayores complicaciones. Pero el papelón para mí es de la cofradía, realmente un auténtico papelón. Sí, pero la basílica está consagrada y en último término quien es Ya, el pero responsable es ahí el la responsable de la cofradía es cosa distinta, es el Valle de los Caídos. Yo creo que la cofradía no es el Valle de los Caídos, es otra cosa. Aclárenme eso. Pero yo estoy entrando en el tema de la consagración del templo. Cuando el templo La está consagración consagrado, del templo pero efectivamente es un lugar sagrado y es depende de la iglesia. el arzobispado de Sevilla. Efectivamente. Pero sería como una Y de la capilla, conferencia sería como una episcopal. capilla privada. Una capilla, yo creo que no. No, pero una está capilla en- privada está que en podrías, sagrado, don que puede Manuel. tener una ermita, En una este capilla caso- o algo, ¿no? en este caso Con un no. patronato. Está en sagrado, está en la sagrado. basílica. En este caso no. Yo estoy convencido que el arzobispo de Sevilla es podemos decir, el propietario espiritual de la basílica, porque es una dependencia religiosa. Y algo tendría que decir. Pero la clave para mí es la acuerdos cofradía. con la Santa Sede, la basílica. la responsabilidad es de la basílica. Y si la hermandad, pero no Además soy... que estaba abierto al público, No soy Es decir, la jurista, gente podía- Es que la claro, hermandad no soy manda jurista y por tiene tanto horario, la Macarena. Sí, bueno, tengo sobre la una basílica. sensación de cómo son las cosas, pero al no ser jurista nunca me atrevo a sentar cátedra por si a lo mejor hay algún aspecto Yo creo que no es tan claro como la basílica. Basílica del Valle de los Caídos. ¿No? ¿Qué No diferencia está hay con claro. la Basílica del Valle Yo creo que de la los Basílica Caídos? del Valle de los Caídos es una fundación. Sí, la Fundación Francisco Una Franco. fundación en la que está también. Sí, bueno, siempre, pero es terreno sagrado, precisamente de ahí el lío y hubo que llegar hasta el Vaticano. Yo creo que ahí el Papa podría haber dicho algo y haberlo Uy, el Papa. tal vez mitigado o haberlo suavizado. Pero una capilla, una ermita, una cofradía, yo lo veo. Yo creo que ahí el problema es de la cofradía. Y la cofradía, por lo que sea, lo ha aceptado. vamos, yo no- Lamentablemente, lo ha aceptado. Yo no creo que Y si lo ha tenga- hecho, como tenga estáis potestad comentando para eso. ahora, por su... Si por la decir, hermandad lo ha hecho de por su madrugada. cuenta de Parece riesgo, que no avisó al gobierno. Vale, si Sí. no avisa al gobierno, lo ha hecho de madrugada, la aplaudo. Porque ha evitado el espectáculo lamentable. Sin lo aplaudo. consultar, es decir, lo que parece. fijaos, la hermandad no consulta al gobierno, es más papista que el Papa, hace lo que Julio Alberto, que era un grandísimo jugador, que corría tanto la banda izquierda, que se dejaba el balón atrás, porque quería correr más incluso de lo que le decía el entrenador. Y cuando se daba la vuelta ya le habían quitado el balón, ¿no? Entonces, ni avisa al gobierno, ni avisa al arzobispado. Y esto es No avisa a nadie. No avisa a nadie.
nadie. No, la familia estaba. A la única, la Joder, familia. la familia, sí, pero si no lo sabe ni el gobierno de la nación o este hombre que ha salido, Félix creo que se llama, ¿no? Bueno, pero Bolaños, Eurico, por lo menos un acto podemos hacer de valentía, decir, oiga, usted me impone... de valentía, de cómo se hacen las cosas. Vale, pero usted me impone hacer algo. Y yo lo hago cuando lo decido y además de acuerdo con la familia. Ya está. Porque valentía hubiera sido sacarlo a las 12 de la mañana. Una cierta valentía. Eso es lo que igual le conversaba más al gobierno. O sea, el gobierno lo que quería es que saliera de este asunto. Que abrir, que levantar, que exhumar un cadáver. De la misma forma que levantar un cadáver si hay una reyerta en la Plaza Castilla, muy complicado, es que llamar al juez. Es muy complicado. Tiene que venir el juez de guardia y levantar el cadáver. Informes. O si te mueres en tu casa, informes sanitarios. Informes sanitarios. Que ir un juez y llamar un forense y hacer una autopsia si has fallecido solo en tu casa. Tiene que haber un permiso de la Junta de Andalucía. Es que esto no es Botswana. Acordaros que Napoleón sacó los cementerios de la iglesia de la ciudad porque había epidemias. La peste venía por eso al cementerio. Y una de las normas más grandes de Napoleón fue prohibir los cementerios de las ciudades. Fijaos, y ahora aquí abrimos una tumba y supongo que se habrá hecho un trámite sanitario. A publicidad simplemente para rematar, porque sí, porque es que son cosas que me indignan. Véteme poniendo, primero ponme el tuit de Borja Jiménez de Francisco. O bueno, venga, da igual. Manuel Pérez Cortés. Venga, ¿quién es Manuel Pérez Cortés? Bueno, pues este personaje, soy de La Salle y de la Macarena. Estudié periodismo en la Universidad de Sevilla. Aprendí el correo web y tal. Bueno, o sea, que es un señor que es de la Macarena. Hasta ahí bien. Vale, siguiente pantallazo. ¿Quién sigue siendo este hombre? Community Manager. Entiendo que Borja Jiménez de Francisco, que yo meto la mano en el fuego por él, se refiere al mismo señor, porque vete al siguiente pantallazo. El Correo de Andalucía, Manuel Pérez Cortés. Área de Comunicación de la Sevilla City Office, Universidad de Sevilla. Es decir, su vinculación con el PSOE está clara. Y con la Hermandad de la Macarena también, porque lo pone en su vídeo de Twitter. Cuarto pantallazo, el remate de los tomates. Ahí está el amigo Borja, que dice... porque el otro no sé si le ha bloqueado, le ha ido silenciando los tweets o no sé qué ha hecho. Te comento por aquí porque has bloqueado los comentarios del tuit en el que te pregunto si eres socialista y te avergüenzas. Y le dice Borja, no solo eres socialista, sino que has trabajado para el PSOE y ahora tienes un puestecito en un chiringuito del Ayuntamiento de Sevilla, PSOE, acerté. Manuel Pérez Cortés, Hermandad de la Macarena y socialista. Entonces, a lo mejor, por ahí, comenzamos a entender, Hugo, lo que ha pasado. Bueno, pero es que es lo que veníamos comentando antes, es que hay algo que no cuadra. O sea, es que evidentemente hay algo que no cuadra y que hay gato encerrado. Es que es más que evidente. Nos tenemos que ir a publicidad, luego rematamos este asunto, pero ahora sí, y os pido perdón, que llevo unos minutos desencabalgándome. Corte de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos.
cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos de vida saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan un peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o, si no, pues también pueden pedir cita online en www.naturhaus.es. Bueno, no sé si queréis añadir algo. Yo creo que ha quedado suficientemente redondeado el debate y podemos, a menos que me digáis que tenéis algo, no sé, que añadir a todo esto, y podemos abrir ya el bloque económico, porque ¿por qué se hacen todas estas cosas? Como decíamos antes, como subrayaba bien Hugo, bueno, pues porque tenemos el país que tenemos, la situación es muy compleja, estamos a 14 meses de unas elecciones que son, bueno, ya sé que los periodistas lo decimos, cada 4 años que hay unas municipales, cada 5 que hay unas europeas, o cuando coinciden las municipales y autonómicas con las europeas, o no siempre cada 4 que hay unas generales, es como el Madrid-Barça, siempre es el clásico, el partido del siglo. Estas son muy importantes. Y las municipales y autonómicas de mayo de 2023, más importantes todavía si cabe, porque van a marcar el auténtico punto de inflexión del gobierno socialcomunista en España, o no, que diría Mariano, vamos a ver al final que hasta el rabo todo es toro, y B, que van a reordenar, tengo para mí las cosas como son, y aprovecho para comentaros, esto es información, simplemente que mañana a las 10 de la mañana Macarena Olona en la Casa de América, o el Palacio de Linares, al lado de Cibeles en Madrid, presenta su nuevo proyecto. Viernes 4 de noviembre, 10 de la mañana. Digo, de lo que estaba hablando es que las elecciones municipales y autonómicas van a ser muy importantes porque van a suponer también una cierta reordenación en la derecha española, que ahora mismo, sí, todas las encuestas indican que va a ganar las próximas elecciones, una coalición de momento, pues entre el Partido Popular y Vox. Veremos la correlación de fuerzas, cómo queda. A mí me da igual que el PP tenga 120 y Vox
Vox tenga 80 o 60, o tenga 40 y Alberto Núñez Feijóo al final se acerque a los 155 o a los 160. Realmente es que eso me da igual. El enemigo, lo digo siempre, el enemigo no está en nuestra familia, no es sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne. El enemigo es el gobierno social comunista, y el que lo quiera ver bien y el que no, tiene dos problemas, de verdad. Y si no come, pues tiene tres. Pero bueno, salvado esto, como el panorama es muy complicado, pues el gobierno desentierra a los muertos, que es con lo único que se atreve. ¿Qué hemos conocido hoy? Los datos del paro. Bueno, la propaganda oficial os va a decir, os lleva diciendo todo el día, desde las 9 de la mañana, que es cuando salen siempre los datos del paro y otras cosas, que son unos datos fantásticos, maravillosos, que son los cojodatos. Además, insisten, porque hay una serie de mantras de argumentario facilones, pero que en parte del respetable, como hablábamos antes de otra cosa, pero hablábamos con Manuel Bernández, decía, parte del respetable compra unas ideas que son pues muy sencillas, muy facilonas, y están repitiendo que es el segundo año consecutivo en el que se invierte una tendencia inveterada desde 1996, según la cual octubre era un mes especialmente malo para el empleo. ¿Por qué? Porque acaba la campaña del verano, acaban las contrataciones temporales, etcétera, etcétera. Es fácil de entender. Irene, creo que hasta tú, si dejas de dividir por dos cifras con la calculadora del móvil y pones un poco de atención a lo que te estoy diciendo, pues seguro que hasta me puedes entender. Bien, son tan... lo voy a decir bien. Yolanda, Escrivá, Nadia, no os preocupéis, sois tan cachondos, entre comillas, lo digo irónicamente, que de puro marranear las cifras, que es lo que hacéis en el INE y lo que hacéis en los ministerios, en el ministerio, y de manipular los datos, habéis buscado un número que no es capicúa, pero redondito, un número molón. 27027, 27.027. Oye, estoy por ir a buscar, a ver por internet en qué administración de lotería lo venden, porque es un número que yo compraría para Navidad. 27.027 parados menos han registrado las listas del INE el pasado mes de octubre. Claro, esto tiene truco, esto tiene trampa, es decir, pues los fijos discontinuos, si los sacamos de las listas del paro, más la gente que está todavía pues percibiendo algún tipo de ayudas, básicamente autónomos, etcétera, etcétera, dicen los analistas, siempre digo, porque es que los tengo muy cerca y claro, pues bebo de las mejores fuentes, los analistas independientes, los economistas más serios y más importantes de este país, don Daniel Lacalle, doña María Blanco González, don Juan Manuel Rayo y tantos, don Rafael Pampillón, don Javier Morillas, todos dicen lo mismo. El número real de parados, Roberto Centeno, que estuvo aquí el otro día y volverá, el número real de parados se acerca a los 4 millones. Fijaos si son manipuladores, que además ya 2.919.000 parados, que es la cifra real, entre comillas, según Yolanda y Escrivá y Nadie Calviño. ¿Para qué? Para que quede nada, un chispín ahí, 80.500 por debajo de la cifra del listón mágico de los 3 millones. Vamos a escuchar, vamos a ver, bueno, ponedme el total de Nadia Calviño, que para provocar un poco a Hugo, para que le motive, y le doy la palabra a Hugo. Sí, los datos que hemos conocido hoy del mercado de trabajo muestran la buena marcha y la fuerza de la economía española, con más de 100.000 afiliados más a la Seguridad Social, una bajada histórica del paro, mínimos históricos también de paro juvenil y 1 de cada 2 contratos indefinidos. Gracias a la reforma laboral, lo que vemos es que la economía española sigue creciendo y sigue creando empleo, incluso en un contexto internacional tan complejo. Me he dejado antes economistas notables con los que hablamos muy a menudo, don Gregorio Izquierdo, don Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Joder, por no hablar, Hugo, el Banco de España, FUNCAS, el propio Instituto Nacional de Estadística, la IREF, por Dios, Círculo de Empresarios, muy bien, BBVA Research, ¿quién más? Pero eso sí, están todos equivocados. Aquí la que tiene la razón es Nadia. Para empezar, como decimos siempre, es decir, a pesar de las manipulaciones constantes, de las cifras que da el gobierno como oficiales del desempleo, es decir, como tú decías antes, los fijos discontinuos, los autónomos en cese de actividad, que también se contabilizan efectivamente como empleados, aquellos que, si no fueran por las ayudas del gobierno, que por cierto terminan dentro de poco, pues estarían en el desempleo. Es decir, contando la manipulación
insisto, del Gobierno en las cifras oficiales del empleo, pues a pesar de ello, este pasado mes de octubre, pues hay 100.000 afiliados más. Eso viene siendo la cifra más baja desde el año 2017, la cifra más baja. Pero, que esto lo explica muy bien Lacalle, sí, y lo explica también muy bien Morillas y Salva Marín, sumas el conjunto de las horas trabajadas en realidad y ¡ah, maravilla! Sorpresa, son menos que antes de la pandemia. Menos horas trabajadas. Claro. Bien. Digamos, profundicemos en los datos de empleo del Gobierno. ¿Cuál ha sido la comunidad autónoma que más empleo ha generado? O, sorpresa, la Comunidad de Madrid. Es decir, 4 de cada 10 empleos, es decir, vamos, casi la mitad, casi de la mitad de los empleos que se han generado son de la Comunidad de Madrid. Volvemos a lo mismo. Tenemos una serie de comunidades autónomas, como en este caso es la Comunidad de Madrid, también es Andalucía, una de las comunidades que más fue escalando en el ranking de creación de empleo, es decir, lo que demuestra, si cabe, estos datos de empleo es que el modelo que funciona es el modelo liberal, es decir, el modelo completamente contrario al que está aplicando el Gobierno a nivel nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez me refiero. Bueno, profundicemos también en los datos, ¿no? Esto lo decía también Daniel Lacalle, el 18% de los contratos que se han generado son indefinidos, el 18% tan solo, frente al 82% de contratos que son temporales. Esta es la calidad del empleo que decía Nadia Calviño, ¿no? El superempleo de tanta calidad que estamos generando en España. Y luego, para profundizar todavía más en esos tan buenos datos de empleo, como decía Nadia Calviño, lo digo con toda la ironía gallega del mundo mundial que tengo, bueno, pues podemos hablar de que son un 21%. Es paisana, ten cuidado. Es paisana, de verdad. Sí. Un 21% menos de contratos que el año pasado y un 32% menos de contratos que antes de la pandemia. Con lo cual, hay dos conclusiones, y con esto termino. Uno, que el modelo liberal es el que funciona, es el que permite generar empleo, es la comunidad, la de Madrid, la comunidad de Isabel Díaz Ayuso, la que más empleo genera de todas las comunidades y el que más empleo aporta al conjunto nacional, a las estadísticas nacionales de empleo. Por tanto, insisto, modelo liberal funciona, modelo socialista del Gobierno no funciona. Esa es una de las conclusiones. Y segundo, la tendencia es clara. La economía se está ralentizando, la creación de empleo se está ralentizando, la productividad, como decíamos antes, las horas trabajadas, bueno, pues lo decíamos antes, son mucho menos en comparación con tiempos atrás. Y desde luego, y lo más importante, es que España está arriba de todo, encabeza el ranking de desempleo de la Unión Europea. Y por cierto, todavía no estamos a niveles previos de la pandemia. Es decir, mientras el resto de economías desarrolladas de nuestro entorno, de la Unión Europea, de la OCDE a nivel mundial, por tanto, ya están creciendo por encima de niveles previos a la pandemia, España todavía está en datos negativos. Estamos creciendo por debajo de esos niveles previos a la pandemia, con lo cual, insisto, la tendencia es clara, la economía va de mal en peor, menos mal que quedan comunidades como la de Madrid, Andalucía, etcétera. Y si no recuerdo mal, 2 puntos por debajo del año 19, ¿no? Que no se prevé que estemos al igual que en 2019 hasta bien entrado 2024, que ya me parece, bueno, pues bastante paupérrimo por parte de este Gobierno. Pero creo, es que no sé de dónde sacan estas cifras. Vamos a recordar que 2 de cada 3 puestos de trabajo que se generan en España son del sector público, es decir, funcionarios o contratado público, ¿no? Y yo voy a dar una cifra aquí que va a parecer muy potente, pero que es la que es. La primera semana del mes de octubre se fueron a la calle 400.000 personas, con lo cual los datos que dieron a principios de octubre sobre el empleo en septiembre eran totalmente falsos. Eso lo que me lleva a hacer es la siguiente pregunta. ¿Cuántos se han dado de baja de la Seguridad Social hoy? Si fueron 400.000, habrán sido otros 400.000, ¿no? Eso no se varía, pero eso no se varía por otro camino y un debate largo. ¿Hasta qué punto son fiables los datos de afiliación? Más que fiables, representativos los datos de afiliación a la Seguridad Social, porque hay gente que se afilia a lo mejor... Esa es otra. Una hora, ¿por qué? Porque tiene que hacerlo. Voy a poner un ejemplo muy vulgar. Podría poner 100, 150 ejemplos. Y no soy profesor de Derecho del Trabajo como Yolanda, como la Fasionaria, ¿no? Es decir, los contratos que nos hacían a los dobladores, a los titiriteros, o cuando te contratan en alguna tertulia, Hugo, que tú ya lo vas sabiendo, contratos de alta, las peonadas que llamamos, como el campo andaluz, los contratos de alta y baja diarias. Yo esto lo conocí pues hace 25 años, cuando te llamaban una mañana a algún estudio de doblaje una vez al mes y te hacían un contrato pues por 2 horas, por 3 horas. Ibas allí, ponías la voz a 3 frases y ya está, y te ibas. Ya estabas afiliado a la Seguridad Social. Dices, no hay dato más engañoso que ese. Claro, eso por ahí. Muchísimas actividades que son no esporádicas, súper puntuales. Fijaos,
Otro de los organismos que tenía ganas de controlar el gobierno y Pedro Sánchez era el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque es de donde salen todas las estadísticas por las cuales los organismos internacionales interpretan la evolución de la economía española. Ese ejemplo lo vemos en las cifras del paro, manipuladas hasta el tuétano. Claro. Seguimos teniendo personas en ERTE, seguimos teniendo fijos discontinuos que tienen 2, 3 y 4 contratos. Pero claro, así no me extraña que salgan 21 millones de contratados, ¿no? Y hasta 11. Y yo la pregunta que me hago es, ¿realmente estos señores pisan el suelo, pisan la calle, van a la economía real? Porque yo como empresario lo que veo es que la gente no quiere trabajar. Y lo que veo es que hay muchas empresas que han pegado un frenazo y que donde iban a salir contratos se han paralizado los contratos. ¿Y eso qué es lo que supone? Eso supone paro. Y no alegría. Claro, señores, bajen ustedes la realidad. Es verdad que estamos cansados, los que nos dedicamos a comentar la actualidad del día, a hablar todo lo negativo del gobierno, pero ya nos gustaría decir aquí lo contrario y que esos 27.000 son reales. Ya me gustaría a mí decir, oye, pues vamos a aplaudir a Pedro Sánchez por una vez, pero en este caso no nos engañen. ¿Por qué nos han limitado los contratos temporales? ¿Por qué le llamamos fijo discontinuo a contratos temporales? Porque esa figura se ha prostituido. De toda la vida ha existido el fijo discontinuo, que estaba trabajando 6, 7 u 8 meses en una empresa, se iba porque la actividad cesaba durante 2 o 3 meses y volvía. ¿Y ahora qué hacemos? Pues mire, llevamos desde los programas de temporada en televisión que conocemos, los que cesan en verano, hasta yo que sé, pues el personal de comedor, de los colegios, por ejemplo, y eran luego ejemplos clásicos. Quitamos los temporales y en la ley le abrimos la temporalidad a Llamo y Rauras. ¿Por qué? Porque es amigo del presidente del gobierno. Claro. Hombre, ya está bien. Yo creo que no dejen de coñas, de tonterías, que se centren donde se tienen que centrar, que se olviden de que sus acciones sean del color que sean, y que trabajen por y para España, que son quienes le pagamos. Don Manuel Bernat. Yo pienso que un ministro de Economía en España con 3 millones parados no puede estar satisfecho. Cierto. O sea, el hablar de 3 Eso me parece a mí, son 3 millones de dramas. De 3 millones de personas que no tienen trabajo. No quiero decir decir que estén desprotegidos, hay muchas ayudas sociales, podemos decir, para tratar de paliar su situación. ¿Sabe lo que dice mi querida María Blanco González? La seguridad social de la familia. Bueno, también efectivamente, la cobertura que da la familia es muy importante. Ahí las pensiones, ¿cuántas hipotecas han pagado en la crisis? Pero Rico, esos 3 millones, hay mucha gente joven que no encuentra trabajo, hay mucha gente de 30, de 40, de 50 años que se ha quedado descolgada. Descarrilada y que no puede volver. Yo creo que no pueden vivir de la beneficencia, podemos decir, pública. Esa gente necesita trabajar. Habrá que ayudar a los que quedan al margen, a personas que ya pueden trabajar por la edad, por la enfermedad, por una discapacidad, lo que sea. Pero ahí hay un componente fundamental que hay que buscarle trabajo. Mira. Y eso es lo que se debería preocupar la señora Calviño, en lugar de estar preocupada con las estadísticas y que va todo por las estadísticas, que las estadísticas aguantan lo que le pide el cuerpo. Pensemos los 20 millones de ocupados. Hay 250.000 ahí fijos discontinuos que están camuflados. Pero es que los parados son 3 millones. Y estamos hablando, entre las dos cifras, serían 23 millones de personas. En un país de 47 de población. O sea, la situación de los ocupados sobre la población es paupérrima. Y el porcentaje de parados sobre los ocupados es el 15%. Es terrorífico. Y yo creo que nadie puede estar contento con eso. Yo lo que decía Manuel, protección social, sí. Ninguna familia que se quede sin comer. ¿Que hay jóvenes que no encuentran trabajo? No. Lamentablemente tengo que decir que hay muchos jóvenes que no quieren trabajar. No quieren trabajar y tengo la capacidad como para decirlo. Tengo clientes del sector de la ingeniería, del sector de la inmobiliaria, que se las pasan fatal, que se las pasan mal para encontrar empleados porque no quieren trabajar, con sueldos que no son sueldos de 1.000 euristas, que estamos hablando de 1.800, 2.000 euros netos al final. ¿Y cuál es la razón, Fran? La razón es que no quieren un trabajo que implique fuerza. Yo, por ejemplo, ahora voy a tener problemas para encontrar obreros para recoger la aceituna. El otro día, hablando con el director ejecutivo de una almazara, me decía que tienen problemas en este campo y en este sector, y claro, si al final pasa en Andalucía y en Extremadura que las peonadas bajan a 10 días, ¿quién va a ir a trabajar al campo? A mí me decía,
vamos a ver, si salgo a buscar a gente, me dicen, no, yo me quedo en casa, pero claro, con lo que consigue mi mujer por aquí, con la espionada de por allá, y con 3 días que voy al campo... Fran, si nos están viendo en Jaén o nos están viendo pero Fran, en Cáceres. Es lo que yo decía, hay que cambiar el sistema de protección. Claro, hay que cambiarlo. Efectivamente. No es que quieran o no quieran, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. El que no quiera trabajar no se le puede dar la protección. Efectivamente, efectivamente. Y si hay que darle a 200.000 padres de familia un salario para que coman porque no hay trabajo, se les da. Pero si hay trabajo, lo que no se me puede hacer es lo que ha hecho, por ejemplo, la Junta de Andalucía en Huelva, con el tema de la fresa. Cuando en Huelva tiene 50, 60.000 parados, la provincia de Huelva, y se están exportando trabajadores desde Ecuador. Vamos a ver, mire usted, señor Moreno Bonilla, hay que aplaudirle muchas de las políticas liberales que está haciendo y muchos de los beneficios que están consiguiendo nuestros compatriotas, los andaluces, desde que usted ha llegado. Pero si usted tiene 50.000 parados en una comunidad autónoma, usted no puede traer obreros a coger fresa, porque se supone que hay personal para coger fresa. ¿Que son de cuello blanco? Que vayan a coger fresa, que ir al campo dignifica, que no es nada extraño, ni malo, ni se muere. Sí, pero ese debate nadie se atreve a afrontarlo. Pues hay que afrontarlo. Y habrá que hacerlo. Ese es el que hay que afrontar. Y ese debate está ahora, por ejemplo, en Italia. En Italia, con el rédito de ciudadanía que tiene, ahora Meloni lo está cuestionando. Está diciendo eso para que no pueda encontrar trabajo por una razón objetiva. Suecia, igual. Que está enfermo, que ha quedado marginal, que lo que sea, por la edad y tal. Pero el resto, el que no quiera trabajar no puede cobrarlo. Efectivamente. Hugo Pereira. Dos cuestiones importantes. Hugo Pereira, y me voy a publicidad. Dos cuestiones importantes. Yo creo que es evidente que incluso teniendo trabajo no garantiza que tengas una vida digna y que puedas llegar a fin de mes. Aquí en España tenemos más de 10 millones de personas en pobres riesgo de, empleados, no desempleados. Gente que tiene trabajo pero que no llega a fin de mes. Más de 10 millones, esto es el dato, más de 10 millones en España, 12 millones concretamente de personas en riesgo de pobreza, de las cuales 9 millones están en pobreza extrema. Que cuando han vuelto al mercado de trabajo después de alguna de las dos gravísimas crisis, y no la última, incluso la penúltima, han vuelto a encontrar trabajo, pero con una merma salarial de hasta un 60%. Bueno, efectivamente, entonces es lo que decíamos antes, ya la cuestión no es que haya afiliados o que se genere empleos, sino la cuestión es el tipo de empleo, como decíamos antes, el 82% son temporales, son empleos basura, ¿no? Pero dicho lo cual, creo que el verdadero debate de fondo es por qué hay una tendencia en España ahora mismo negativa en términos económicos, es decir, por qué se está ralentizando la economía, por qué el crecimiento económico está siendo más negativo y por qué efectivamente los datos de empleo no son para nada halagüeños. Porque no genera confianza al gobierno, porque está mintiendo continuamente. Ni confianza ni leches. 50 y pico impuestos que subió Pedro Sánchez. La presión fiscal por primera vez en España supera la media de la Unión Europea. Y ya hablando de presión fiscal, es decir, podemos hablar también del esfuerzo fiscal. Es decir, estando en una situación negativa económica en España con respecto a otros países, nos cuesta más, es lógico pensar, a los españoles pagar impuestos que por ejemplo, que en Alemania, que en Holanda, que en otros países con una economía pues mucho más puntera, mucho más consolidada, desarrollada. Hablamos después de la publicidad. No te interrumpo, efectivamente, porque el tema fiscal, el debate fiscal me parece absolutamente... Claro, esta es la base. Nuclear, la base, y yo estoy de acuerdo aquí con Hugo, pero no me respondan ahora. Después de la publicidad, 1 minuto y volvemos enseguida. Fran Trejo y Hugo Pereira, Pereira y Trejo, para continuar con si realmente esa elevadísima e insoportable presión impositiva tiene algo que ver en lo que estamos hablando o no. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo.
nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.